La historia. Llevé a mi esposa de pueblo a la gala de inversores internacionales. Toda la empresa se burló de su falta de educación, cuando los 6 intérpretes fueron hospitalizados simultáneamente. Nadie pudo salvar la negociación. Mi esposa se puso de pie con calma y respondió en 7 idiomas, dejando a todo el auditorio en silencio. Madrid, a principios de octubre, estaba envuelta en una neblina fría y una lluvia fina que difuminaba las luces alrededor del Parque del Retiro. Las hojas, secas y amarillas, se pegaban a las aceras mojadas de la calle de Alcalá, mientras el viento traía el aroma inconfundible de las castañas asadas, una mezcla de nostalgia y calidez. En medio de ese otoño, recibí la llamada que trastocó mi vida tranquila junto a mi abuela. Me llamo Elena Vega, y ese año tenía 31 años. Mi madre murió cuando yo acababa de cumplir los 9. Mi padre me llevó a vivir con mi abuela materna a un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, cerca del río Tajo, y poco después se casó, de nuevo. Crecí entre el sonido de los tractores al amanecer, el olor a paja seca y comidas humildes de pisto manchego y guisos de legumbres. Mi padre era Ricardo Vega, propietario de Materiales de Construcción Vega S.L., en Toledo. Después de casarse con Isabel Torres, mi madrastra, tuvo otra hija, Sofía. Los 3 vivían en un chalet moderno de 3 plantas en una urbanización acomodada, mientras mi abuela y yo manteníamos el estilo de vida austero del pueblo. No guardaba rencor, pero durante años mi padre casi solo aparecía para el aniversario de la muerte de mi madre. Aquella tarde, mi padre llamó 3 veces seguidas. A la cuarta contesté: «Elena, ¿dónde estás?». Su voz sonaba ronca, sin la seguridad habitual de un empresario. «Estoy en casa de la abuela». «¿Pasa algo, papá?». Dijo que vendría a la mañana siguiente. Cuando pregunté más, solo mencionó que la empresa atravesaba dificultades y que no podía hablarlo por teléfono. Esa noche, mi abuela Carmen, sentada junto a la chimenea, mientras preparaba una infusión de tomillo, dijo: «Tu padre tarda mucho en buscar el camino de vuelta. El agua le debe llegar al cuello». Tenía razón. A la mañana siguiente, el sedán negro de mi padre se detuvo frente al portón de hierro. Sus zapatos de piel lustrada pisaron el camino de tierra embarrado, pareciendo fuera de lugar en nuestro pequeño pueblo. Papá había adelgazado. Sus ojos estaban hundidos y el cabello le blanqueaba en las sienes. En la mesa había tortilla de patatas con huevos de corral, verduras de la huerta y chorizo casero, pero él no probó bocado. Tras muchos rodeos, soltó la verdad. Construcciones Vega tenía una deuda de 20 millones de euros. Un gran proyecto de suministro de materiales se había paralizado y el cliente retrasaba los pagos, mientras que un préstamo bancario crucial había vencido. Si en un mes no conseguía capital para reestructurar, podrían embargar la nave industrial y la maquinaria. Le pregunté si la empresa aún tenía activos, terrenos o contratos que vender, o si había buscado socios. «Ya lo he intentado», dijo. «La gente huye al oír hablar de la deuda. Solo hay un lugar dispuesto a mirar el expediente». Ese lugar era la firma de inversión privada de Alejandro Vargas, director general del poderoso Grupo Vargas, un conglomerado con sede en Madrid. Alejandro había accedido a Cadelaminacino Cadiosa considerar la reestructuración con la condición de que Construcciones Vega se sometiera a una auditoría integral, hiciera públicos sus activos hipotecados y aceptara una supervisión estricta. Al oír la palabra auditoría, la mano de mi padre, que sostenía el vaso de agua, se detuvo en el aire. Lo vi, pero no pregunté entonces. Al mismo tiempo, en un exclusivo chalet de La Moraleja en Madrid, Alejandro Vargas también enfrentaba su propia negociación. Mucho después, supe la historia por él y por documentos que salieron a la luz. Su madre, doña Beatriz de Vargas, quería que su hijo se casara con Verónica Ortiz, la hija del presidente del Grupo Ibérico, para que el Grupo Vargas asegurara el proyecto del Parque Ecoindustrial Manzanares en Madrid. Pero Alejandro no confiaba en la familia Ortiz.
Verónica había indagado demasiadas veces sobre los bancos de tierra, los porcentajes de capital y la lista de socios extranjeros. Él entendía que casarse con ella era como abrir la caja fuerte y entregarle la llave a la competencia. En una reunión privada, mi padre se enteró de que Alejandro necesitaba una esposa nominal para acabar con la presión del matrimonio por conveniencia. Mi padre, proactivamente, mencionó a Sofía, la hija menor, mimada por Isabel desde pequeña. Las partes solo estaban en fase de conversación preliminar, porque Alejandro exigía que la inversión y el matrimonio fueran asuntos separados. Nadie debía convertir el préstamo en una condición para forzar a una mujer a casarse. Cuando mi padre llevó la propuesta a casa, Isabel se opuso inmediatamente. No, quería que su preciosa Sofía viviera 15 meses en un matrimonio sin amor. Después, Sofía contó que lloraron y reprocharon a papá por querer vender a su hija dorada para salvar la empresa. Pero esa misma noche, Sofía reservó un viaje de lujo a Ibiza con amigos y les envió un mensaje diciendo que alguien más cargaría con el muerto. Esa persona era yo. Isabel le recordó a mi padre que yo tenía más de 30 años y seguía soltera, viviendo apartada de la familia Vega. Dijo que yo era retraída, sin una carrera destacable y que de todos modos no tenía nada que perder. Mi padre escuchó en silencio. Ese silencio fue su respuesta. Sentado frente a mí en el pueblo, papá aún no se atrevía a decirlo todo. Solo hablaba de la deuda, de los cientos de trabajadores y de cómo el negocio de décadas podía desvanecerse como el humo. Miré al hombre que me había dejado de lado y pregunté despacio: «Papá, ¿has venido solo para contarme la historia de la empresa?» Él miró de reojo a mi abuela. Ella dejó los cubiertos sobre la mesa y salió al porche. La cocina estaba tan silenciosa que se oía el goteo de la lluvia sobre las tejas. Papá acercó su silla y bajó la voz. «Quiero pedirte que salves la empresa». No respondí de inmediato. Fuera. El viento golpeaba la puerta del corral. Por primera vez en más de 20 años, mi padre me miraba como alguien de la familia, pero yo entendía lo que realmente veía, no a la hija que había esperado su visita en vano, sino una moneda de cambio por valor de 20 millones de euros. Me quedé mirándolo fijamente. Él bajó la cabeza, entrelazando las manos. Él, hombre de negocios decidido, ahora no podía mirar a su hija a los ojos. «¿Cómo la salvo?», pregunté. Tardó unos segundos en responder. «El señor Alejandro Vargas necesita una esposa sobre el papel. Solo serían 15 meses. Habría un acuerdo, claro, sin forzar a nadie». Solté una risa, pero por dentro sentía un frío glacial. ¿La persona que pensabas enviar era yo? Papá negó con la cabeza inmediatamente. Al principio era Sofía. Esa respuesta lo aclaró todo. Yo solo era la sustituta empujada al frente cuando la hija favorita se negó. Papá contó que Isabel se opuso rotundamente, alegando que Sofía era demasiado delicada para un matrimonio sin amor. Sofía también lloró, diciendo que no podría vivir con un hombre que no la amara. Recordé haber visto la noche anterior una foto que Sofía publicó en Instagram, probándose bikinis de diseño con el texto: «Preparando vitamina C para él, Alma». Más tarde supe que, mientras la empresa estaba a punto de perder la nave, Sofía usaba la tarjeta corporativa para reservar suites de hotel. Llorar era una cosa, pero el viaje no se cancelaba. Entonces, ¿Isabel pensó que yo era más adecuada? Papá suspiró. «Tu madrastra dice que vives de forma sencilla, que sales poco y no estás casada. Y que, como te crió tu abuela, tu pérdida no afectaría tanto a la familia». Papá palideció al darse cuenta de lo que había dicho. «Yo no dije eso, pero escuché que lo decían, y aún así vine aquí». Mi abuela estaba en el umbral de la puerta desde hacía un rato. No intervino, solo miró a mi padre en silencio. Ese mediodía, mi padre me llevó a la sede de Construcciones Vega en Toledo. Isabel esperaba en el despacho principal, maquillada impecablemente. Sofía estaba sentada a su lado, mirando el móvil.
Al verme entrar, murmuró un hola. Elena. Isabel acercó una silla, con voz melosa. Elena, sé que esto es un sacrificio para ti, pero la empresa es el sudor y las lágrimas de tu padre, y el sustento de muchos trabajadores. Puso un fajo de papeles frente a mí. Esto es solo un compromiso interno. Fírmalo para que la futura familia política esté tranquila de que no disputarás los activos de Construcciones Vega. Lo leí. La segunda cláusula decía que yo renunciaba voluntariamente a cualquier derecho relacionado con los bienes de mi madre biológica. La cuarta permitía a la empresa ajustar el libro de accionistas en mi nombre. No era un acuerdo prenupcial. Era un documento para borrar mi nombre de cualquier cosa que mi madre hubiera dejado. Dejé el papel sobre la mesa. No voy a firmar. La sonrisa de Isabel desapareció. ¿Qué tienes tú en esta empresa para no firmar? Desde pequeña has vivido con tu abuela. ¿Ahora planeas reclamar tu parte? La miré, directamente a los ojos. Si de verdad no tengo nada, ¿para qué necesitas que firme una renuncia? Sofía levantó la vista, con un destello de pánico en los ojos. Mi padre seguía sentado en silencio detrás del escritorio. Isabel golpeó la mesa con la mano. No te creas que porque alguien pide tu mano puedes ponerte altiva. Si tú vas, la empresa vive. Si no vas, cientos de personas pierden su trabajo. Tú verás. Me levanté. Lo pensaré. Pero nadie usará a los trabajadores para obligarme a firmar un documento turbio. Salí de aquella casa antes de que anocheciera. Al volver al pueblo, mi abuela ya tenía preparada la cena. Sopa de ajo y pescado de río frito. El olor a comida, casera, me hizo un nudo en la garganta. Le conté lo del papel. Ella guardó silencio y fue a su habitación. Volvió con una pequeña caja de madera vieja, de la que sacó una peineta de plata antigua y un sobre marrón con las esquinas desgastadas. Esta peineta era de tu madre. Y en el sobre está la copia del libro de accionistas de aquella época. Abrí el sobre. El nombre de mi madre, Laura Gil, aparecía claramente junto al 30 y 1% de las acciones de Construcciones Vega. Mi abuela me acarició el pelo. La valía de una persona se demuestra cuando está acorralada. No te rebajes solo porque te empujen contra la pared. Miré la peineta de plata en mi mano. Sentí que mi madre me había dejado un hilo conductor hacia la verdad. Recordé la condición de Alejandro Vargas. La inversión de 20 millones de euros solo se desembolsaría si Construcciones Vega aceptaba la auditoría, hacía públicos los activos y revisaba el libro de accionistas. Si ese proceso se llevaba a cabo, los papeles que Isabel intentaba ocultar tendrían que salir a la luz. A veces el camino al que otros te empujan es el único que te lleva a recuperar la parte de tu vida que te robaron. A la mañana siguiente llamé a mi padre. Acepto conocer a Alejandro Vargas, pero la inversión debe estar en un contrato separado, absolutamente sin mencionar el matrimonio como condición del préstamo, y nadie puede decir que fui vendida para pagar la deuda. Mi padre suspiró aliviado. Estoy de acuerdo. Y el compromiso de Isabel no lo firmaré. Papá guardó silencio y luego respondió, en voz baja, vale. 2 días después, llegué a un bufete de abogados en el barrio de Salamanca, en Madrid. Me ajusté las gafas, abracé el sobre con la copia del libro de accionistas y entré en la sala de reuniones. El hombre sentado enfrente llevaba un traje gris de corte impecable. Su rostro era frío, su mirada afilada, como si estuviera tasando una mercancía. No se levantó ni me ofreció la mano. Simplemente empujó un dossier hacia mí y dijo, léalo. No necesitamos perder tiempo en presentaciones. Aparté la silla y me senté, sin tocar los papeles. Alejandro Vargas me miró de pies a cabeza, su mirada deteniéndose más tiempo en mi blusa de color crema, usada durante años, y en mis zapatos planos sin marca. No dijo nada, pero entendí que ya tenía su conclusión. Una chica de pueblo sin estudios, con una familia endeudada, que necesitaba dinero para cambiar de vida. El abogado Javier Solana, sentado entre nosotros,
habló para romper el hielo. Este es el acuerdo sobre bienes y principios de convivencia. Debo reiterar que el registro del matrimonio se basa completamente en la voluntariedad de ambas partes. Ninguna cláusula puede anular el derecho a decidir el divorcio, los derechos personales de ustedes. Alejandro asintió levemente. Ya lo he leído. Explíqueselo a ella. Esa frase me hizo darme cuenta de que él asumía que yo no tenía la capacidad de entender un documento legal. Acerqué el dossier. El acuerdo duraba 15 meses. Durante ese tiempo, viviríamos en la misma dirección, pero en habitaciones separadas, sin interferir en el trabajo o las relaciones personales del otro. Los bienes anteriores y los generados, independientemente durante el matrimonio, se gestionarían por separado según la ley española y las capitulaciones matrimoniales. Si después de 15 meses ambos acordaban terminar el matrimonio voluntariamente, Alejandro me apoyaría con 200.000 euros para estabilizar mi vida. Leí hasta la 5ª página y me detuve. Esto hay que corregirlo. Alejandro levantó la vista de su teléfono. ¿El qué? Señalé una frase. La ayuda económica se abonará después de que la parte femenina haya cumplido plenamente con todas sus obligaciones durante el matrimonio. Todas sus obligaciones es demasiado amplio. No especifica qué obligaciones, bajo qué criterios se determinan, ni quién tiene derecho a concluir que he incumplido. El abogado Solana lo releyó y asintió. La señorita Vega tiene razón. Esta frase puede generar interpretaciones perjudiciales. Sugiero sustituirla por las obligaciones enumeradas específicamente en este documento y aplicables solo a conductas con pruebas claras. Alejandro guardó silencio unos segundos. Quizás no esperaba que alguien presentado como que solo tenía estudios básicos de provincias detectara ese punto tan rápido. Pero la sorpresa en su rostro fue fugaz. Se recostó en la silla, con voz monótona. Es usted muy cuidadosa con su dinero. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Nadie debería firmar una frase que puede ser interpretada según la voluntad de otro. Ya sean 200.000 euros o 200, el principio es el mismo. El abogado Solana me miró con cierto reconocimiento, mientras que Alejandro solo curvó el labio, pareciendo confirmar su creencia de que yo aceptaba el matrimonio por dinero. Después de corregir la cláusula, el abogado preguntó por última vez: ¿La señorita Elena Vega accede voluntariamente a registrar el matrimonio con el señor Alejandro Vargas? Accedo voluntariamente. ¿Ha sido amenazada u obligada por sus padres, familia o por parte del señor Vargas? No. Respondí claramente, porque sabía lo que estaba haciendo. Mi familia me había empujado hasta esta puerta, pero quien la cruzaba era yo. Necesitaba que la auditoría de Construcciones Vega se llevara a cabo. Necesitaba que los documentos relacionados con el 31% de las acciones de mi madre salieran a la luz. No me estaba vendiendo. Estaba aceptando un precio para entrar en el tablero de juego. 3 días después, Alejandro y yo fuimos al registro civil de la calle Pradillo, sin ramo de novia, sin familiares esperando fuera, sin fotos de recuerdo. Cuando el funcionario preguntó si era voluntario, Alejandro respondió primero: es voluntario. Su voz era tan tranquila como si estuviera confirmando un contrato de compraventa ya verificado. Por la tarde, fui con él a la Villa de la Moraleja para una presentación familiar formal. La familia Vargas no organizó una gran fiesta, solo invitó a algunos parientes cercanos y a 2 miembros veteranos del Consejo de Administración. La cena se sirvió en un comedor señorial, con manteles de lino, cubertería de plata y centros de flores blancas. El ambiente era tan frío como el mármol del suelo. Doña Beatriz de Vargas, vestida con un traje de chaqueta de seda azul marino, estaba sentada rígidamente en la cabecera. Cuando me acerqué a saludar, apenas levantó la vista. Quien entra en esta casa debe conocer las normas. A los Vargas no les gusta que los extraños saquen los asuntos privados y avergüencen a la familia. Incliné la cabeza. Lo entiendo, señora. Según la Purión,
tradición, la suegra suele dar alguna joya a la nuera en la presentación. El ama de llaves trajo una caja de terciopelo. Pero doña Beatriz no la abrió. Simplemente tomó un sobre delgado y lo puso sobre la mesa. Considéralo un pequeño detalle de la familia. Lo tomé con ambas manos, sin abrirlo delante de todos. Claudia Vargas, la hermana menor de Alejandro, estaba de pie junto a su madre. Me miró y luego se volvió hacia una pariente, hablando deliberadamente, alto. La cuñada está acostumbrada a vivir de forma sencilla. Si le regalamos, demasiado, dirán que nuestra familia alardea de riqueza. Algunos rieron con disimulo. Alejandro lo oyó, pero no reaccionó. Estaba de pie a mi lado, tan cerca que si moviera la mano nos tocaríamos, pero entre los dos había un muro, invisible. Después de la cena, el servicio trajo un enorme centro de orquídeas blancas. Una tarjeta prominente en el frente decía: Verónica Ortiz. Claudia se apresuró a abrirla y leer. Espero que Alejandro encuentre una esposa realmente dócil. El comedor se quedó en silencio. Doña Beatriz miró a su hijo, con voz gélida. Verónica todavía sabe mantener las formas mejor que muchas. Alejandro le quitó la tarjeta a su hermana, la dobló y la dejó sobre la mesa. Madre, no la menciones hoy. Fue la primera vez que le oí contradecir a su madre, pero no fue para defenderme. Simplemente no quería que Verónica Ortiz se convirtiera en la ganadora del enfrentamiento entre las dos familias. Tarde en la noche, me instalaron en una habitación al final del pasillo del segundo piso. Era espaciosa y con todas las comodidades, pero no tenía ni un solo objeto personal que indicara que alguien vivía allí. Alejandro se quedó en la puerta y dijo secamente: Tú quédate aquí. Mi habitación está en el otro extremo. El servicio no te molestará si cumples el acuerdo. Lo entiendo. Se dio la vuelta sin añadir nada más. Guardé la peineta de plata de mi madre en el cajón de la mesilla y el acuerdo en el maletín que había traído. Cerca de la medianoche, bajé a la cocina a por agua. Al pasar por el salón, vi a Claudia de pie junto a la mesa donde estaba el maletín de Alejandro. La luz de un teléfono brilló muy rápido. Al oír mis pasos, se sobresaltó y se giró. Luego sonrió como, si nada. ¿Aún no duermes? Yo bajé a por agua. Claudia se pegó el teléfono al cuerpo y subió las escaleras. Me acerqué a la mesa. El cierre del maletín de Alejandro no estaba bien cerrado. A través de la rendija, vi la primera página del acuerdo, justo donde especificaba la duración de 15 meses. En ese momento, entendí que el flash que había visto no era un mensaje accidental. Claudia lo había fotografiado. A la mañana siguiente me desperté cuando el cielo apenas clareaba. El aire fresco de la sierra se colaba por la ventana. Me puse una blusa azul claro. Me recogí el pelo en una coleta y bajé al piso de abajo siguiendo las instrucciones del ama de llaves. El comedor de los Vargas era más grande que toda la planta baja de la casa de mi abuela. Una larga mesa de madera noble estaba preparada para 4 personas, con un servicio de desayuno continental impecable, café en jarras de plata, zumo de naranja natural, tostadas, aceite de oliva virgen extra y jamón ibérico de bellota. En el pueblo, una mesa así sería señal de una gran celebración familiar. Pero en esa sala, el ambiente hacía sentir que incluso dejar los cubiertos con demasiada fuerza sería un error. Doña Beatriz estaba sentada en la cabecera, Claudia a su izquierda, y Alejandro leía las noticias en una tablet. Me acerqué e incliné ligeramente la cabeza. Buenos días, señora. Buenos días, Alejandro, Claudia. Doña Beatriz no respondió, solo me miró desde el pelo hasta las zapatillas de estar por casa. Claudia soltó una risita. Ah, la cuñada ya ha bajado. Pensé que eras la nueva empleada del hogar y casi les digo a la señora Rosa que trajera otra escoba. Aparté la silla vacía, pero antes de poder sentarme, Claudia se volvió hacia la señora Rosa, que estaba cerca de
La puerta. Señora Rosa, ¿desde cuándo en esta casa el nuevo personal se sienta a la mesa con los señores? La señora Rosa, incómoda, se agarró el delantal con ambas manos. Señorita Claudia, ella es. Sé quién es, interrumpió Claudia. Solo digo que, vistiendo así y diciendo fuera que es la nuera de los Vargas, la gente pensará que mi hermano selecciona a la gente con criterios de ahorro. Alejandro dejó la tablet, pero no dijo nada. Su mirada se detuvo en mi cara, como si esperara ver dónde se rompería un objeto frágil. Doña Beatriz levantó su taza de café y dijo lentamente: «Siéntate. De todos modos, el registro ya está firmado. Esta casa no es tan maleducada como para dejar a los invitados de pie mientras comen». Enfatizó mucho la palabra invitados. Me senté a la derecha de Alejandro. El servicio iba a servir el café, pero doña Beatriz levantó la mano para detenerlos. Un momento. Se volvió hacia mí. Antes de comer, te diré un par de cosas. La familia Vargas tiene sus normas. La nuera debe saber cuál es su lugar. No puedes traer las costumbres del pueblo aquí y vivir como te dé la gana. Sí, señora, lo entiendo. Entender es bueno. Tu familia está endeudada hasta las cejas. Si no fuera por la inversión de Alejandro, me temo que ya no tendríais ni la nave industrial. Has entrado en esta casa por suerte, así que no pienses que tener un papel de matrimonio te da derecho a soñar con los activos. Escuché cada palabra, sintiendo un dolor punzante por dentro. No porque mencionara la difícil situación de mi familia, sino porque convertía deliberadamente una inversión con contrato en el precio de compra para traerme como nuera. Claudia se recostó en su silla, con tono divertido. Mamá tiene razón. Mucha gente que va en bicicleta y de repente se sube a un coche de lujo se marea. Fácilmente. Marearse es lo de menos. El miedo es que se mareen con la propiedad ajena. Antes de que pudiera decir nada, empujó su taza de café vacía hacia mí. Eres la nueva nuera. Sirve el café a mamá y a todos. Considéralo una lección de modales. Alejandro seguía en silencio. Me levanté, tomé la pesada cafetera de plata con ambas manos. Serví primero a doña Beatriz, luego a Alejandro y finalmente a Claudia. Al recibir la taza, Claudia deliberadamente no la sujetó bien. La taza se inclinó un poco y unas gotas de café caliente cayeron sobre el mantel de lino inmaculado. Ella frunció el ceño. Ten cuidado, cuñada. Esta mantelería es de hilo egipcio, no un hule de mercadillo de pueblo. Tomé una servilleta, limpié la mancha, coloqué la taza correctamente y luego me volví a sentar. Sea lino egipcio o un hule normal, cuando se bebe, hay que sostener la taza con firmeza, Claudia. Claudia se quedó de piedra. Alejandro arqueó ligeramente una ceja, y la señora Rosa se volvió rápidamente para ocultar una sonrisa. Miré a doña Beatriz, manteniendo un tono respetuoso. Señora, sé que no está satisfecha con este matrimonio. Yo tampoco he entrado aquí por amor o por querer ascender socialmente. Doña Beatriz preguntó fríamente. Entonces, ¿por qué has entrado? Por un acuerdo en el que tanto Alejandro como yo hemos entrado voluntariamente. Puse las manos sobre la mesa. La empresa de mi familia recibe una inversión de 20 millones de euros bajo contrato, con activos de garantía, auditoría y responsabilidad de devolución. No es caridad. Y este matrimonio es un asunto privado entre Alejandro y yo, no es una condición del préstamo. El rostro de doña Beatriz se endureció. Continué. La respetaré. Mantendré las formas y no haré nada que afecte al honor de la familia. Pero no creo que deba estar tan agradecida como para dejar que otros usen el dinero para comprar también mi dignidad. Claudia se levantó de un salto. ¿Estás dándole lecciones a mamá? Solo estoy respondiendo a lo que me acaba de preguntar. No te creas que, por hablar con palabras rebuscadas, eres alguien culto. La miré.
Ser culto no consiste en usar palabras difíciles o llevar ropa cara. Al menos creo que alguien culto no debería usar la situación familiar de otro como diversión durante el desayuno. Claudia se puso roja. Doña Beatriz golpeó el plato con la taza de café. Llevas una noche en esta casa y ya te atreves a hablar así. Ah, ¿quién piensas pisar en el futuro? No quiero pisar a nadie. Solo no quiero que me pisen a mí. El comedor quedó en silencio. Fuera, los gorriones piaban en el jardín. Un miembro del servicio que pasaba por el pasillo aminoró el paso, temiendo que el ruido de sus pasos rompiera la atmósfera tensa. Doña Beatriz me miró fijamente durante mucho tiempo. Quizás quería seguir reprendiéndome, pero todo lo que yo había dicho se basaba en la verdad. Si negaba que la inversión era una transacción legal, sería como admitir que su hijo había usado dinero para comprar una esposa. Alejandro tomó su taza de café, pero vi que su mano se detenía a mitad de camino. No me defendió, pero su mirada había cambiado desde la noche anterior. Ya no era totalmente de desprecio, sino que se mezclaba con un poco de cautela. Entendía el tipo de persona que era Alejandro, no temía a una mujer débil. Lo que le incomodaba era que alguien que parecía fácil de controlar no siguiera el camino que él había trazado. El desayuno continuó en silencio. El jamón ibérico seguía siendo excelente, pero nadie tenía apetito. Cuando me levanté para pedir permiso para retirarme a mi habitación, doña Beatriz le pidió a Alejandro que se quedara. Al llegar al pie de la escalera, oí su voz. Tienes que llevarla a la empresa. No estoy tranquila, dejando a alguien tan reservada e impredecible en casa. Alejandro respondió, ¿qué quieres que haga? Cualquier cosa, pero ponla bajo tu supervisión, que alguien la vigile. No esperes a que meta mano en los activos para enterarte. No, seguí caminando. Llevarme al grupo Vargas era, para doña Beatriz, una forma de control. Para Alejandro, quizás era una oportunidad para degradarme una vez más, pero para mí, era el camino directo al proceso de auditoría de la inversión y de Construcciones Vega. El hábito no hace al monje. La familia Vargas pensaba que me estaban metiendo en una jaula fácil de controlar. No sabían que acababan de abrirme una puerta. Una semana después de aquel desayuno, Alejandro me dijo que preparara ropa de oficina. A las 6:30 de la mañana, el coche negro esperaba frente a la villa. Él iba en el asiento trasero, con los ojos pegados a la tablet. En cuanto me senté, el conductor arrancó. Durante el trayecto desde La Moraleja hasta el distrito financiero de las 4 Torres, Alejandro no me preguntó si quería trabajar. No, solo dijo brevemente: te he organizado un puesto en el departamento de administración. El trabajo no es complicado, solo necesitas saber obedecer. Miré el tráfico lento por la ventanilla. ¿Quiere que trabaje allí para que su madre esté tranquila? ¿O para que usted pueda vigilarme? Alejandro levantó la vista. ¿Hay alguna diferencia? Alguien bajo supervisión al menos debería saber quién tiene la llave. Cerró la tablet, su expresión se enfrió. No pienses que, por haber respondido un par de cosas a mi madre, tienes derecho a interferir en mis decisiones. Nunca pensé que tuviera derecho. Solo quiero saber en qué posición me colocan. Alejandro no respondió más. La sede del Grupo Vargas era un rascacielos de cristal de más de 40 plantas. El vestíbulo principal estaba pavimentado con granito brillante, y los empleados entraban y salían vestidos impecablemente, con sus tarjetas de identificación colgando del cuello. Alejandro pasó por el torno de seguridad por un acceso privado. Yo tuve que detenerme en el mostrador de recepción para registrar mis datos como una empleada nueva normal. No se giró para esperar. Una joven recepcionista me entregó una tarjeta de plástico gris en la que ponía Elena Vega, auxiliar administrativa en prácticas. Esta tarjeta solo sirve de la Fiontras, planta 1 a las 6, señorita. Las plantas de dirección tienen acceso restringido. Recibí la tarjeta y asentí levemente. El color gris no destacaba, igual que como
Querían que yo existiera en ese edificio. Presente, pero sin llamar la atención. El departamento de administración estaba en la tercera planta. Cuando entré, más de 20 empleados que trabajaban levantaron la vista simultáneamente. Alejandro estaba de pie frente a la zona de mesas comunes. Llamó a la jefa de recursos humanos y dijo: «Esta es la nueva empleada. Organizad su trabajo según la normativa de prácticas, sin preferencias». Algunos tecleos se detuvieron. Entendí que lo que realmente quería decir era que nadie debía tratarme como a la esposa del director general. Una mujer con un vestido negro ajustado se acercó. Tendría unos 30 y tantos años, muy maquillada, con el pelo recogido en un moño bajo y una placa en el pecho que decía: Marta Rivas, jefa de Secretaría y Administración. Marta Rivas me miró desde los zapatos planos hasta mi bolso de tela, y luego se volvió hacia Alejandro. «Personal nuevo traído directamente. Por usted, señor Vargas, solo asígnale tareas». Dicho esto, Alejandro se dio la vuelta y se fue. Marta miró su espalda. Su voz se suavizó. «Sí, entendido». Pero, cuando se volvió hacia mí, su expresión cambió instantáneamente. «¿Has trabajado alguna vez en administración?» «Tuve un período en una empresa». «¿Qué empresa?» «Trabajaba más como freelance». Marta curvó el labio. «Entonces considérate sin experiencia. Lo primero es comprobar el papel en las fotocopiadoras, recibir la paquetería, distribuir la correspondencia interna y preparar el agua para las 3 salas de reuniones». Puso un montón de papeles frente a mí. «Aquí están las instrucciones. Si no entiendes algo, pregunta. Pero no preguntes lo mismo 2 veces. Aquí todos estamos ocupados». Antes de que pudiera sentarme, un empleado cercano se inclinó para susurrarle a un compañero: «Dicen que es la hija del dueño de la empresa endeudada». El de al lado respondió en voz baja, pero lo suficiente para que yo lo oyera: «Seguro que el jefe se apiadó y la metió aquí. Se nota que es de pueblo recién llegada». Me prendí la tarjeta gris en la blusa y empecé a trabajar. La primera fotocopiadora estaba atascada. Abrí la tapa, saqué el papel arrugado y limpié el rodillo. Cuando la máquina volvió a funcionar, la empleada que estaba al lado pareció sorprendida. «¿Sabes arreglarla?» Era un fallo pequeño. Distribuí más de 20 paquetes, reorganicé el calendario de uso de las salas de reuniones y descubrí que 2 salas estaban reservadas a la misma hora. Avisé a la jefa de equipo para ajustarlo antes de que los departamentos discutieran. Nadie dio las gracias, pero al mediodía los murmullos habían disminuido un poco. Me senté sola en una pequeña mesa junto a la impresora. Al abrir mi fiambrera, vi que dentro solo había un guiso de patatas con carne y un poco de queso que mi abuela me había enviado el día anterior. Una mujer mayor con uniforme de limpieza pasó y se detuvo. Reconocí a la señora Rosa, que había ayudado en la señora Rosa en Villa el día de la presentación familiar. Resulta que trabajaba desde hacía años en las oficinas y solo la enviaban a la casa principal en ocasiones especiales. Sacó de su bolsa una naranja, la peló por la mitad y puso una parte en mi fiambrera. «Come un poco de fruta, hija. El trabajo de administración parece ligero, pero de tanto ir y venir, te destroza los pies. Cómala usted, señora Rosa. Yo ya tengo comida. Usted solo tiene media naranja. Compartir un trozo de fruta no nos hará más pobres». Sonreí y lo acepté. En medio de toda una planta de oficinas llena de gente, media naranja fue la primera amabilidad que recibí. Por la tarde llevé un expediente al archivo. En la portada decía: «Expediente de diligencia debida de inversión, Construcciones Vega S.L». No tenía permiso para abrirlo porque estaba sellado, pero solo el nombre de la firma auditora, Auditoría Hispana, en la etiqueta fue suficiente para que mi corazón latiera más rápido. El proceso de revisión había comenzado. Los libros que Isabel quería ocultar no podrían permanecer en la sombra para siempre. Desde la barandilla de cristal del piso superior vi fugazmente a Alejandro
mirando hacia abajo. Sostenía una taza de café, su rostro inexpresivo. Tal vez esperaba que me quejara por haber sido asignada a un puesto bajo. Pero yo solo abracé el expediente y seguí caminando, sin levantar la vista de nuevo. Al final de la tarde, el teléfono en el escritorio de Marta Rivas sonó. Miró el nombre de quien llamaba y entró en una pequeña sala, cerrando la puerta. A través del cristal, vi que hablaba durante mucho tiempo. Cuando salió, la forma en que me miraba ya no era simplemente de desprecio, sino que tenía una hostilidad evidente. Marta se acercó y dejó caer un manojo de llaves sobre mi mesa. El archivo del final del pasillo hace mucho que no se limpia. Tienes que limpiar y clasificar todas las cajas de documentos antiguos antes del lunes por la mañana. Miré hacia el archivo cerrado, con una capa de polvo visible en la puerta. Hoy es viernes por la tarde, pues tienes todo el fin de semana. Marta se cruzó de brazos y sonrió con frialdad. Si no puedes hacerlo, escribe tu carta de renuncia. En el Grupo Vargas no necesitamos gente que solo dependa de la lástima del director general. Tomé las llaves. El metal estaba frío en mi mano y la tarjeta gris en mi pecho golpeó suavemente contra el borde de la mesa. No sabía qué había dicho Claudia en esa llamada, pero entendí que, desde ese momento, el trabajo que me asignaran ya no sería simplemente trabajo. El sábado por la mañana estaba en la empresa a las 7. El edificio del Grupo Vargas estaba más vacío que de costumbre. En recepción solo había un guardia en seguridad, y el pasillo de la tercera planta estaba en silencio bajo las luces blancas. Usé el manojo de llaves que Marta me dio para abrir el archivo del final del pasillo. En cuanto la puerta se abrió, una nube de polvo me golpeó en la cara, haciéndome retroceder tosiendo. Dentro había cajas de documentos, apiladas, sillas rotas, impresoras viejas y carteles de eventos descoloridos. Había cajas que indicaban que el plazo de conservación había expirado hacía 8 años. El pasillo era tan estrecho que, si te inclinabas sin cuidado, toda la pila de papeles podía derrumbarse. Me puse una mascarilla, abrí la ventana de ventilación y comencé a clasificar los expedientes con plazo de conservación vigente a la izquierda, los documentos caducados que debían listarse para su destrucción a la derecha, los equipos electrónicos en desuso. Anotaba su código de activo para que el departamento administración lo verificara. Absolutamente prohibido tirarlos por mi cuenta. Marta quería que solo barriera y limpiara, pero si lo hacía así, el lunes por la mañana podría acusarme perfectamente de perder expedientes o destruir activos de la empresa. Cerca de las 10, la señora Rosa me trajo una botella de agua y una toallita húmeda. ¿De verdad piensas limpiar todo esto tú sola, hija? Si no lo limpio, el lunes tendré que escribir mi renuncia, señora Rosa. La señora Rosa miró las cajas de papel más altas que una persona y suspiró. La gente tiene la lengua muy larga, pero tu espalda no es una grúa. Sonreí. Voy despacio pero seguro. Clasifico y hago fotos y listas a medida que avanzo. La señora Rosa asintió. Sí, hagas lo que hagas, deja huella. Hoy en día, una foto a veces es más honesta que la boca de la gente. Al mediodía, había abierto un pasillo en el archivo. Mi blusa estaba empapada de sudor, el pelo lleno de polvo y los brazos me dolían. Estaba agachada pegando una etiqueta en una caja de documentos cuando oí el sonido de tacones en el pasillo. Claudia entró con 2 amigas vestidas con ropa de marca. Se tapó la nariz con la mano. «Ay, Dios mío, ¿de verdad trabajas aquí?» Pensé que Alejandro bromeaba. Me enderecé. ¿Has venido a la empresa por trabajo? Traje a unas amigas a ver la oficina recién reformada, y de paso visitamos a la cuñada. Una de las chicas de al lado se sorprendió. ¿Tu cuñada trabaja en el archivo? Claudia se rió a carcajadas. Cuñada temporal, dentro de 15 meses cada uno a su casa. Mi hermano es tan bueno que temía que se quedara en el paro, así que le dio un puesto aquí. Habló tan alto que su voz resonó en el pasillo.
y los empleados de guardia del fin de semana que pasaban por allí aminoraron el paso. Algunos se giraron para mirarme, con curiosidad, como si acabaran de oír un chisme escandaloso. Me sacudí el polvo de los guantes. Fotografiaste nuestro acuerdo y le contaste el contenido a gente de fuera, ¿verdad? La risa de Claudia se detuvo. ¿Qué dices? Solo oí a mamá contarlo. La noche de la presentación, familiar. Vi la luz de tu teléfono frente al maletín abierto. Las dos amigas se miraron. Claudia levantó la voz inmediatamente. Un acuerdo así no tiene nada que ocultar. Cómo entraste en mi familia, tarde o temprano todos lo sabrán. Sacar los asuntos familiares para divertir a tus amigas no te hace más elegante, Claudia. Claudia se puso roja. No te creas que por decir un par de frases puedes darme lecciones. Deberías preocuparte de limpiar esto bien. Ya, sabes el refrán. Donde fueres, haz lo que vieres. Si eres una empleada de bajo nivel, no te des aires de señora. Respondí con calma. Recuerdas bien el refrán, pero te olvidas de otra parte importante. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Claudia no encontró respuesta y se marchó enfadada arrastrando a sus amigas. La tarde del domingo terminé la clasificación básica. Fotografié cada zona, hice una lista de 32 cajas de documentos y envié un correo electrónico a la jefa de recursos humanos antes de cerrar. El lunes por la mañana, Marta Rivas entró en el archivo, dio una vuelta e inspeccionó cada rincón como si quisiera encontrar restos de polvo. No encontró fallos y solo dijo fríamente: terminar, esto no significa que puedas descansar. A partir de ese día, el trabajo pesado caía continuamente sobre mi mesa. Cuando el montacargas estaba en mantenimiento, Marta me exigió que subiera 8 cajas de agua mineral a la sala de reuniones de la quinta planta. Cada caja pesaba casi 10 kilos. Las dividí en varios viajes, usé un carrito hasta el pie de la escalera y luego subí cada caja a mano. En el sexto viaje, la suela de mi zapato derecho se despegó de repente. Perdí el equilibrio y tuve que agarrarme a la barandilla para no caer. Algunos empleados que estaban arriba miraron, pero nadie bajó a ayudar. La señora Rosa, que estaba fregando el pasillo, oyó el ruido y corrió hacia mí. Sacó del bolsillo una goma elástica grande, se agachó y me ató la suela del zapato temporalmente. La fotocopiadora descansa, pero tú no. Estaba cansada, pero me dio la risa. Sí lo dice muy alto. La mandarán a cargar conmigo, señora Rosa. Soy vieja. Si me mandan, me dolerá la espalda. Tú eres joven y piensan que estás hecha de hierro. Miré las manos arrugadas de la señora Rosa, atando el nudo con cuidado. La amabilidad a veces no está en las grandes palabras, sino en una goma elástica, justo cuando estás a punto de caer. Por la tarde, una empleada joven llamada Bea corrió a mi mesa con un borrador de correo electrónico en inglés. Elena, ¿puedes ayudarme con esta frase? Se los envío a un socio y no me suena bien. Leí el correo, traducido literalmente en español, por lo que sonaba bastante rígido y usaba un tratamiento incorrecto para la comunicación comercial. Corregí un par de frases y le expliqué a Bea cómo presentar la solicitud de forma educada pero clara. La chica abrió mucho y los ojos. «Qué buen inglés tienes. Yo solo sé lo básico». Bea iba a decir algo, más cuando Marta apareció detrás. ¿Es hora de trabajar o de dar clases de idiomas? Bea se apresuró a llevarse el papel a su sitio. Marta miró las correcciones hechas con mi bolígrafo y su mirada cambió fugazmente. Por la noche, me envió 37 oficios más para numerar, sellar y distribuir a los departamentos antes de las 9 de la mañana siguiente. Entendí que, desde el momento en que vio el correo en inglés, Marta había empezado a sospechar que no era tan incompetente como decían los rumores. Alrededor de las 8 p.m. llevé los documentos a la planta de dirección. Al salir del ascensor, Alejandro estaba hablando con Fernando Gil, el director financiero.
Su mirada se detuvo en mi mano. Un rasguño largo causado por el borde de una caja de cartón tenía sangre seca, pero la piel alrededor aún estaba roja. Cuando la otra persona se fue, él preguntó: «Si no puedes soportarlo, puedes renunciar». Lo miré. «¿Quiere que renuncie? No tengo tiempo para gestionar que te hieras y luego te quejes a mi madre. Nunca me he quejado a usted». Alejandro frunció ligeramente el ceño. Dejé los oficios en la mesa de la secretaría. Este rasguño no es nada. Lo que es más preocupante es alguien que ve algo incorrecto, pero se queda al margen porque piensa que no le concierne. Su rostro se enfrió por completo. ¿Me estás reprochando algo? Solo respondo a su pregunta. Volví al ascensor sin esperar a que dijera nada más. A la mañana siguiente, Marta Rivas llegó a mi mesa con un informe de casi un palmo de grosor. Lo dejó caer con fuerza, haciendo vibrar el vaso de agua que había al lado. Comprueba errores, formato, paginación y ortografía. Mañana por la mañana tiene que estar listo. Miré el nombre del proyecto impreso en la portada. Parque Eco Industrial Manzanares. Inversión total estimada: 1.000 millones de euros. Marta se cruzó de brazos y sonrió. Esta noche tendrás que quedarte. No dejes que un pequeño error avergüence a todo el grupo. El informe que Marta dejó en mi mesa tenía casi 400 páginas. Debajo del título, un sello rojo indicaba: documento confidencial. Prohibida su copia o extracción del área de trabajo. Marta tamborileó los dedos sobre la mesa. Comprobar la numeración de las páginas, las faltas de ortografía, las fuentes, el formato. No seas curiosa y no leas las partes que no son de tu competencia. Entendido. Mañana antes de las 8, el documento debe estar en mi mesa. Miré el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Ese volumen era difícil de completar en una noche para una sola persona. Marta arqueó una ceja. Otros pueden hacerlo. ¿Acaso tú no? ¿O quieres que escriba en tu evaluación de prácticas que te falta capacidad? Dicho esto, cogió su bolso y salió de la oficina. El fuerte olor de su perfume se quedó flotando entre las mesas, donde las luces se iban apagando. Los demás empleados recogían sus cosas. Algunos me miraban con lástima, pero nadie dijo nada. Bea pasó y preguntó en voz baja: «Elena, ¿necesitas que me quede a ayudarte?» Antes de que pudiera responder, Marta se giró desde la puerta. «Bea, el departamento comercial está esperando tu resumen. Cada uno a su trabajo». Bea tuvo que bajar la cabeza e irse. A las 7 p.m., toda la planta de administración estaba en silencio. Solo se oía el aire acondicionado y el sonido de las páginas pasando rítmicamente. Puse un vaso de agua tibia al lado y empecé a revisar desde la primera página. Corregí títulos inconsistentes. Marqué 2 páginas que estaban en el orden incorrecto y anoté los lugares donde se usaba el nombre legal incorrecto del proyecto. El trabajo no era difícil, solo requería paciencia. Cerca de las 9 p.m., llegué al anexo de estimación de costes. Según las instrucciones de Marta, podía ignorar el contenido. Pero justo en la tabla resumen, una cifra me hizo detener el bolígrafo. El coste de expropiación de terrenos ya estaba calculado en el grupo de costes de inversión iniciales. Sin embargo, en la página siguiente, en la sección de costes de desarrollo de infraestructuras, aparecía una partida con el mismo nombre, el mismo valor y el mismo hito de desembolso. Usé la calculadora para sumarlo de nuevo. Esa cantidad se había contado 2 veces. Si se mantenía así, la necesidad total de capital del proyecto se inflaría en una cifra enorme. Pero si alguien descubría el error y eliminaba la partida duplicada sin ajustar las tablas relacionadas, el resultado del flujo de caja y la tasa de rentabilidad también cambiarían. Seguí leyendo. En la sección de previsión de ingresos, el equipo que elaboró el informe utilizó una suposición de tipo de cambio casi fijo durante muchos años, a pesar de que el proyecto tenía préstamos y equipos importados en moneda extranjera.
La memoria mencionaba la fluctuación del tipo de cambio, pero la tasa de descuento en la hoja de cálculo no reflejaba ese riesgo. Pasé unas cuantas páginas más. El escenario de inflación estaba escrito para aumentar, según 3 niveles: bajo, base y alto. Sin embargo, en la tabla de presupuestos, el precio del alquiler del suelo y los costes operativos solo se ejecutaban bajo un único nivel. 3 puntos anómalos interconectados. No tenía el archivo de cálculo original, ni conocía todos los datos de entrada, por lo que no podía afirmar en qué fórmula se había equivocado el elaborador del informe. Sí, corregía los datos arbitrariamente. Me excedería en mis funciones y podría arruinar el documento. Saqué un bolígrafo de tinta morada de mi bolso. Ese color de tinta era un hábito de mi época de estudiante. Destacaba lo suficiente para que el lector lo notara, pero no resultaba tan agresivo como los círculos rojos que se suelen usar para marcar errores. Al margen de la página del anexo, escribí: se sugiere que el departamento financiero revise los datos de entrada. La partida de coste de expropiación de terrenos tiene indicios de estar registrada 2 veces. En la página siguiente, añadí: la tasa de descuento actual podría no reflejar completamente el riesgo de tipo de cambio. La suposición de inflación en la memoria no coincide con la tabla de presupuestos. No di cifras alternativas. Mi trabajo era solo señalar dónde había que revisar. El derecho de confirmación debía pertenecer al departamento financiero y a los responsables técnicos. A las 10:45 p.m. se oyeron pasos en el pasillo. Levanté la cabeza. A través de la mampara de cristal, vi a Alejandro caminando con Fernando Gil, el director financiero. Los dos se detuvieron a hablar cerca del ascensor. Fernando se fue primero. Alejandro se quedó allí, con la mirada dirigida hacia mi mesa. Sabía que me había visto. Estábamos separados por una capa de cristal transparente. Solo tenía que empujar la puerta y entrar para saber por qué tenía que quedarme sola hasta esa hora. Pero Alejandro no entró. Se quedó unos segundos más y luego se dio la vuelta hacia el ascensor. Las puertas metálicas se cerraron, reflejando la luz fría del pasillo. Volví a inclinarme sobre el informe. En ese momento ya no sentía tristeza porque Marta me presionara deliberadamente. Quien me decepcionaba más era el hombre que llevaba el título de mi marido. Me veía sometida a un trabajo que excedía el horario normal, pero elegía pasar de largo como si yo fuera solo una parte de una prueba que él mismo había permitido, tácitamente. Seguí trabajando hasta casi la 1 a.m. Antes de salir de la empresa, clasifiqué las páginas con errores de formato con pequeñas notas adhesivas. Para las 3 páginas relacionadas con las cifras, adjunté una hoja con el texto: C. Requiere la confirmación del departamento financiero antes de su emisión. Fotografié el registro de entrega sin fotografiar el contenido del documento y se lo envié por correo electrónico a Marta. He completado la revisión de formato según lo solicitado. Algunos puntos en los anexos muestran signos de inconsistencia. Se sugiere transferir a la unidad especializada para su revisión. A la mañana siguiente, llegué a la empresa a las 7:40. El informe había desaparecido de mi mesa. Marta estaba en su despacho privado, hablando por teléfono con voz alegre. Alrededor de las 9 a.m., la atmósfera en la planta de dirección se tensó de repente. 2 empleados del departamento financiero llevaron apresuradamente ordenadores al despacho del director general. Fernando Gil iba detrás, con cara seria. No fue hasta el mediodía que Bea bajó corriendo para susurrar: Elena, dicen que el presupuesto tiene un problema grave. Financiero está teniendo que volver a ejecutar todo el modelo. Solo asentí y seguí numerando oficios. Cerca de las 2 p.m. sonó el teléfono fijo de Marta. Contestó y su rostro cambió instantáneamente. Sí, subo ahora mismo. 15 minutos después, bajó a buscar un expediente. Antes de irse, Marta me miró fijamente durante mucho tiempo.
En esa mirada no solo había molestia, sino también miedo. Más tarde supe que cuando Alejandro leyó el anexo, vio las líneas de tinta morada. Inmediatamente exigió a Fernando Gil que lo comprobara. Después de casi 3 horas ejecutando el modelo, el departamento financiero confirmó que la partida de expropiación de terrenos realmente se había registrado 2 veces. Los escenarios de tipo de cambio e inflación tampoco se habían incluido completamente en la tabla de presupuestos. Si ese documento se hubiera enviado a los inversores solo con que un experto externo lo hubiera notado, la reputación del Grupo Vargas se habría visto dañada justo en la mesa de negociación. En el despacho del director general, Alejandro puso la página con las notas en tinta morada frente a Marta Rivas. Preguntó: ¿Quién detectó estos puntos? Marta miró las notas. Quizás pensó que era una oportunidad demasiado grande para recuperar puntos ante él. Levantó la cabeza y sonrió. Fui yo, señor Vargas. Anoche revisé por última vez y vi que las cifras parecían anómalas. Alejandro no. La elogió de inmediato. Apartó la silla de enfrente e indicó que se sentara. Luego señaló la partida de costes rodeada en tinta morada. Si usted lo detectó, explíqueme en qué 2 tablas se ha duplicado esta partida. La sonrisa en los labios de Marta se congeló. Miró la página y luego la tabla de cifras debajo. Sus manos sobre las rodillas empezaron a apretarse. En ese momento leí, bastante rápido, así que solo sentí que la cifra no era razonable. Alejandro se recostó en su silla. No necesito que me hable de sensaciones, le estoy preguntando por los fundamentos. Marta abrió la boca pero no pudo emitir palabra. Sobre la mesa entre los dos, las 3 líneas de tinta morada yacían en silencio. No acusaban a gritos a nadie, pero tampoco permitían que una mentira fácil pasara por alto. Marta estaba sentada frente al escritorio de Alejandro, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Él no levantó la voz. Esa calma la asustaba más que un grito. Acaba de decir que usted misma detectó que la partida de costes se había calculado 2 veces. Alejandro señaló la página. Entonces, ¿dónde está la primera partida? Marta bajó la vista y pasó las páginas del documento, una tras otra. En la sección de costes iniciales. ¿En qué página? Tragó saliva. No lo recuerdo exactamente. Alejandro movió el dedo a la siguiente nota. Y la tasa de descuento que no refleja el riesgo de tipo de cambio. ¿En qué datos se basó para concluir eso? Solo vi que la memoria y la hoja de cálculo no cuadraban. ¿En qué punto no cuadraban? Marta empezó a hablar de los tipos de interés, luego cambió a la tasa de rentabilidad. Cuanto más explicaba, más revelaba que no entendía el problema. 2 conceptos completamente diferentes mezclados en una frase que sonaba técnica pero estaba vacía de contenido. Alejandro cerró el expediente. Suficiente. Marta se levantó apresuradamente. Señor Vargas, quizás anoche trabajé demasiado tarde y no lo recuerdo todo, pero esas líneas son, realmente. Salga y llame a Elena Vega. Marta palideció. Pocos minutos después, recibí la orden de subir a la planta de dirección. Cuando entré, Marta seguía de pie cerca de la puerta. Me miró con una mezcla de rabia y miedo. Alejandro puso la página con las notas en tinta morada frente a mí. ¿Escribió usted estas notas? No lo negué. Sí. Marta intervino. Inmediatamente. Solo se le asignó comprobar el formato. ¿Quién le dio permiso para leer el contenido financiero? La miré. Me asignó revisar todo el documento durante la noche. Cuando vi que las cifras mostraban signos de inconsistencia, solo sugerí que el departamento especializado lo comprobara. No corregí ninguna cifra arbitrariamente. Alejandro preguntó: ¿por qué se dio cuenta de que la partida de costes se había calculado 2 veces? El nombre de la partida, el valor y el momento del desembolso en las 2 tablas eran idénticos, pero el resumen final sumaba ambos. ¿Y el tipo de cambio? El proyecto tiene equipos, importados y préstamos en moneda extranjera.
La memoria admite la posibilidad de fluctuación del tipo de cambio, pero la tabla de flujo de caja utiliza una tasa casi fija. No tenía el archivo original, así que solo podía advertirlo. Fernando Gil, el director financiero que estaba sentado en la silla de al lado, asintió levemente. Lo que dice la señorita Vega coincide con los resultados que mi departamento acaba de verificar. Marta apretó los labios, sin poder intervenir, para atribuirse el mérito. Alejandro me miró fijamente durante mucho tiempo. ¿Dónde aprendió estas cosas? Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano, solo que no esperaba que quien la hiciera mostrara tanto asombro. Respondí. Usted pensó una vez que eso no era necesario saberlo. La habitación se quedó en silencio. El día que nos conocimos, él mismo rechazó la oferta de verificar más sobre mí. Miró mis gafas graduadas, mi ropa vieja y la breve presentación, y decidió que yo era alguien con pocos estudios, fácil de controlar. Ahora que había hecho algo que superaba su imaginación, quería saber dónde había estudiado. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, como si mi respuesta hubiera tocado justo el lugar que siempre trataba de ocultar. Pues retirarse. Me di la vuelta. Antes de salir de la habitación, le oí decir a Marta: a partir de hoy, todos los documentos confidenciales deben entregarse a la persona responsable correcta. Si vuelve a delegar arbitrariamente la responsabilidad en otro empleado, prepare su propia carta de explicación. Marta respondió en voz baja: sí. No sentí satisfacción. Una advertencia no podía compensar los días en que ella me había presionado deliberadamente, y mucho y menos convertir el silencio de Alejandro en inocencia. Pero al menos la primera mentira había sido destapada. Esa tarde noté que la actitud de Alejandro había cambiado. Ya no miraba hacia la zona de administración con la indiferencia habitual. 2 veces al pasar, se detuvo como si quisiera preguntar algo, pero al final siguió caminando. Mucho después supe que había llamado a su asistente personal para exigirle que verificara la información pública relacionada con mi nombre. Los resultados fueron muy escasos. No había ningún historial profesional que correspondiera a los conocimientos que acababa de demostrar. La presentación que Isabel había enviado decía que yo había estudiado en un centro de formación profesional, provincias, pero ese centro no tenía datos que confirmaran mi graduación. Mientras tanto, los registros de entrada y salida del país, públicos según los procedimientos de verificación empresarial, mostraban que yo había pasado varios periodos viviendo en el extranjero. Las piezas no encajaban. Alejandro empezó a entender que la presentación que había leído no reflejaba quién era yo realmente, pero no sabía si era un montaje de Isabel o si yo misma ocultaba mi identidad deliberadamente. El fin de semana pedí permiso para visitar a mi abuela. El camino junto al río Tajo estaba cubierto por una fina capa de niebla. Ella estaba sentada en el porche desgranando guisantes cuando me vio llegar. «¿Cómo va el trabajo, hija? Todavía están probando cuánto aguanto». Me dio un cuenco pequeño. «¿Y aguantas?» «No lo sé, pero todavía no puedo irme». La comida de ese día fue solo un guiso de patatas con níscalos y un poco de queso manchego. A mitad de la comida, le conté que la firma auditora, Auditoría Hispana, había empezado a trabajar en Construcciones Vega. Ella asintió. Tiene que haber movimiento para que se descubra algo. También acabo de recibir información de un antiguo empleado que trabajó con tu madre. Isabel ha pedido que se trasladen muchas cajas de documentos del Departamento de Contabilidad a un almacén para reorganizar la oficina. También preguntó por los libros de accionistas de la Querio Serian, época en que tu madre aún vivía. Ella sabe que la auditoría tocará los papeles antiguos. Le dije a mi abuela, la aguja en el pajar acaba saliendo. No te apresures a tirar de la manta, no sea que te acusen de sabotaje. Deja que sean ellos mismos quienes la destapen. Entendí lo que quería decir. Si hacía pública la copia del libro de accionistas demasiado pronto, Isabel tendría tiempo de crear más documentos falsos
o decir que mis documentos no eran fiables. Necesitaba esperar a que la firma auditora solicitara los expedientes originales y entonces dejar que el abogado interviniera. Esa noche volví a la Villa de la Moraleja. Alejandro estaba sentado en el salón. Cuando pasé, de repente preguntó: «¿Tu abuela está bien?». Fue la primera vez que preguntó por un familiar mío. Me detuve. «Sí, está bien». Parecía querer decir algo más, pero doña Beatriz bajó las escaleras y la conversación se cortó ahí. El lunes por la mañana, tan pronto como dejé el bolso en la mesa, Marta Rivas salió al centro de la oficina de administración. Su rostro estaba frío como el hielo y llevaba un aviso en la mano. «Atención todos, detengan el trabajo». Miró alrededor y dijo: «La empresa acaba de detectar la pérdida de un dispositivo de almacenamiento con datos internos. El Departamento de Recursos Humanos revisará todas las taquillas personales esta misma mañana. Nadie puede abandonar la planta hasta que termine la inspección». Los murmullos se levantaron por toda la sala, pero la mirada de Marta no se dirigió a nadie más. Se detuvo directamente en la taquilla blanca que llevaba mi nombre. El jefe de Recursos Humanos, un hombre llamado señor Torres, salió del ascensor con 2 guardias de seguridad. Llevaba un taco de actas preimpresas. Marta señaló la fila de taquillas. «El dispositivo de almacenamiento perdido contiene documentos importantes. Debemos revisar inmediatamente para evitar que los datos salgan al exterior». Un empleado, cerca de la puerta, preguntó: «¿Hay una decisión por escrito, Marta?». «Las taquillas contienen objetos personales de todos». Marta enfrió la voz. «Esta es una situación de emergencia. Quien no tenga nada que ocultar, no tiene nada que temer». Esa frase hizo que varios se callaran inmediatamente. En la empresa, veces la gente no está de acuerdo, pero agacha la cabeza porque su sustento está en manos de quien tiene el poder. Miré el acta en manos del señor Torres. «¿Este acta ya tiene escrito el nombre de la persona inspeccionada?». Él se detuvo un momento. «No. Lo escribiremos por orden. Entonces, por favor, anote claramente la hora, los testigos y el estado de la cerradura antes de abrir. Los objetos encontrados también deben ser fotografiados en su estado original». Marta frunció el ceño. «Estás enseñando al Departamento de Recursos Humanos cómo hacer su trabajo. Solo quiero que el procedimiento sea claro. Si luego hay una disputa, el acta también protege a quien realiza la inspección». Algunos se miraron. El señor Torres asintió y pidió al personal que completara los puntos faltantes. La inspección comenzó por la fila de taquillas cerca de la entrada. Cada persona abría su propia cerradura bajo la supervisión de Recursos Humanos y Seguridad. Bolsos, abrigos y objetos personales se revisaban superficialmente y se volvían a colocar. Al llegar a la taquilla con mi nombre, Marta se adelantó inmediatamente. «Esta revisadla bien». Saqué la llave del bolsillo, pero aún no la metí en la cerradura. «Mi taquilla ayer estaba cerrada. Por favor, fotografíenla antes de abrirla». Un guardia de seguridad usó el teléfono de empresa para hacer una foto general. Entonces metí la llave, giré suavemente, me aparté para que el señor Torres abriera la puerta. Dentro había una chaqueta marrón, un par de zapatos de repuesto, una caja de té de hierbas y algunos manuales de procedimientos. El señor Torres fue sacando los objetos uno por uno. Al levantar la chaqueta, un pequeño objeto gris cayó al fondo de la taquilla. Era una memoria USB sin etiqueta. Toda la zona estalló en murmullos. Marta se giró bruscamente hacia mí. «Explícate». Nunca la había visto. «El dispositivo está en tu taquilla y dices que no lo sabes». Antes de que pudiera responder, el sonido de tacones resonó en el pasillo. Claudia entró con un abrigo rojo de diseño, seguida de una joven asistente. Miró el USB en la mano del señor Torres y exclamó: «Lo dije. Ella no entró en la empresa para hacer administración. Es una espía. Quiere robar los secretos del Grupo Vargas para venderlos a otros». Miré a Claudia. «Hoy no trabajas en esta planta
¿Quién te avisó de que la Claudia empresa estaba inspeccionando las taquillas? Ella se detuvo un momento y luego levantó la voz inmediatamente. Un asunto tan grande. ¿Qué tiene de raro que me llamen? ¿Quién te llamó? Es lo que no me olvido de preguntar. No discutí más. Esa respuesta evasiva fue suficiente para que yo tomara nota. Algunos empleados empezaron a grabar con sus teléfonos. Hubo quien incluso se subió a una silla para ver mejor. A sus ojos, la verdad ya no era tan importante como un video que pudieran enviar al grupo de chat interno. Claudia me señaló con el dedo. Mi hermano salvó a tu familia de la bancarrota y tú le pagas con traición. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Escuché esas palabras, pero no sentí la ira que ella esperaba. Solo sentí frío. Desde mi familia biológica hasta mi familia política, todos querían usar la inversión de 20 millones de euros como una soga alrededor de mi cuello. Cada vez que me resistía, me recordaban que había sido como salvada, como si el dinero les diera derecho a quitarle la dignidad a una persona. Marta extendió la mano hacia el señor Torres. Dámelo. Lo conectaré al ordenador para ver qué hay dentro. Inmediatamente alcé la voz. No se puede. Ella se giró. ¿Tienes miedo de que lo abramos? Si este es realmente el dispositivo perdido, conectarlo arbitrariamente a otro ordenador puede alterar los datos o la hora de acceso. Tampoco se excluye el riesgo de que el dispositivo contenga malware. El jefe del departamento de TI, Carlos Gómez, acababa de llegar. Al oír eso, asintió. La señorita Vega tiene razón. Nadie debe usar este dispositivo en un ordenador normal. Solicito que se levante acta in situ, especificando quién lo detectó, quién sostuvo el dispositivo y su estado, y luego se coloque en una bolsa sellada. La revisión del contenido debe ser realizada por el Departamento Técnico en Equipos Especializados. Claudia se cruzó de brazos. ¿Te has preparado? Bien, ¿Sabías de antemano que te descubrirían y aprendiste cómo defenderte? La miré directamente a los ojos. Saber preservar las pruebas no significa ser culpable, pero alguien que sin saber qué hay dentro ya me llama espía es quien merece ser cuestionado. Justo en ese momento, apareció Alejandro. La multitud se apartó inmediatamente a ambos lados. Miró la taquilla abierta, el USB en la bolsa sellada, y luego se volvió hacia Marta. ¿Qué pasa? Marta relató rápidamente lo sucedido, pero enfatizó deliberadamente que el dispositivo se encontró en mi taquilla. Claudia, de pie a su lado, exigía continuamente que me despidiera y llamara a la policía ese mismo día. Alejandro me miró. ¿Tienes algo que decir? Nunca he poseído ni usado ese USB. Solicito que la empresa revise los registros del sistema, las cámaras y los datos de acceso antes de sacar cualquier conclusión. Claudia, gritó. Aún escucha sus excusas. La prueba está en su taquilla. Alejandro se volvió hacia su hermana. Cállate. Fue la primera vez que le oí gritar a Claudia delante de los empleados. Ella se quedó de piedra. Alejandro continuó. Encontrar un dispositivo en una taquilla no es suficiente para concluir quién lo usó. No permito que nadie grabe, difunda información o llame criminal a un empleado del grupo sin resultados de verificación. Los teléfonos fueron bajando uno a uno. Ordenó al señor Torres que guardara el acta, entregara el dispositivo a Carlos Gómez para su revisión y bloqueara temporalmente los derechos de acceso relacionados con el área de administración. Nadie fue despedido ni suspendido por acusaciones verbales. Por la tarde, seguí trabajando en mi antigua mesa. Nadie venía a hablarme. Los que antes me pedían que corrigiera documentos ahora evitaban mirarme. Un pequeño objeto aparecido en una taquilla era suficiente para convertirme en alguien sospechoso a sus ojos. Cerca de las 5 p.m., Carlos Gómez nos invitó a Alejandro, al representante de RRHH y al delegado a la sala técnica. Presentó el registro de seguridad del sistema.
El ID del USB había sido conectado a un ordenador en el área de trabajo de la jefa de secretaría a las 23:42. 2 días antes de que fuera encontrado, ese ordenador había sido asignado a Marta Rivas. Los datos de fichaje y las cámaras del vestíbulo mostraban que yo había abandonado el edificio a las 21:50 y uno de ese mismo día. Mi tarjeta gris tampoco tenía permisos para abrir la puerta del área de secretaría después de las 10 p.m. Marta dijo inmediatamente: «Puede que Elena usara mi ordenador antes de irse». Carlos Gómez negó con la cabeza. El momento en que se conectó el dispositivo fue casi 2 horas más tarde. Las cámaras del pasillo muestran que usted todavía estaba en la planta de trabajo a esa hora. Marta palideció. Alejandro no la acusó de inmediato. Ordenó revocar temporalmente los derechos de acceso a datos de Marta, asegurar el ordenador y transferir todo el expediente al departamento legal. Cuando el técnico hizo una copia de seguridad de los datos para la revisión, una lista de nombres de archivo apareció en la pantalla. Solo pude verla durante unos segundos antes de que la ventana se minimizara, pero fue suficiente. Entre las carpetas relacionadas con el proyecto Manzanares había un archivo llamado LG, transferencia 30 y 1% CB. Laura Gil era el nombre de mi madre, y el 30 y 1% era exactamente el número de acciones registrado en el viejo libro que guardaba mi abuela. El USB se había colocado en la taquilla para enterrar mi honor, pero dentro contenía una pista que yo había estado buscando durante años. Los derechos de acceso a datos de Marta Rivas fueron revocados temporalmente esa misma tarde. Alejandro no la despidió, ni permitió que nadie concluyera nada. El ordenador de trabajo fue sellado, y Marta solo podía quedarse para entregar punto y tareas administrativas no relacionadas con datos confidenciales. Al salir de la sala técnica, la vi de pie contra la pared, con los labios apretados. La mirada que me dirigió ya no tenía la arrogancia habitual, pero tampoco había el menor arrepentimiento, solo el odio de alguien que acaba de perder el poder. Esa noche, nada más entrar en la villa, oí llantos provenientes del salón. Claudia estaba sentada junto a doña Beatriz, con los ojos rojos y un pañuelo de papel hecho una bola en la mano. Sobre la mesa había una tetera de plata ya fría, y al lado un plato de pasteles de mazapán que el servicio había traído intacto. Al verme se levantó de inmediato. ¿Ya estás satisfecha? Dejé el bolso altura en una silla. ¿Me preguntas qué pasa cuando tú finges no saberlo? Alejandro revocó los derechos de acceso de Marta y mandó revisar el ordenador solo porque tú montaste esa farsa de acusación falsa. Doña Beatriz me miró. Con voz gélida: «Llevas poco tiempo en la empresa y ya has hecho que investiguen a una empleada veterana. Tu cuñada está en boca de todos. ¿Qué habilidad tienes?» No me senté. «Señora, el USB se encontró en mi taquilla. La persona a la que llamaron espía delante de decenas de empleados también fui yo. Nunca le pedí a Alejandro que acusara a nadie». Claudia se secó las lágrimas y me señaló con el dedo. «Pero tú provocaste deliberadamente que él sospechara de los de casa. Quieres dividirnos a los hermanos para apoderarte fácilmente del grupo Vargas». Alejandro bajó las escaleras en ese momento. Se detuvo al oír la última frase de Claudia. «¿En qué te basas para decir eso?» Ella se volvió inmediatamente hacia él. «¿Aún me lo preguntas? Desde que ella entró en casa, has cambiado por completo. Antes nunca dejabas que los de fuera afectaran a Marta ni a mí». Alejandro bajó al salón. «Elena no me pidió que revocara los derechos de Marta. El departamento de tecnología detectó que el USB se había conectado al ordenador de Marta». Doña Beatriz golpeó suavemente el brazo del sillón. «¿Cuántas personas usan un ordenador? Solo por unas cifras sospechas de quien te ha servido durante años y te vuelves para interrogar a tu propia hermana. No he concluido que Claudia esté involucrada, pero estás dejando que mi esposa vea a mi hermana como culpable». Miré a Claudia.
Desde que llegué a casa no había parado de decir que yo había robado secretos del grupo, pero nadie había anunciado el contenido no oficial del USB. Le pregunté despacio a Claudia, ¿por qué sabes que el USB contiene datos confidenciales? Ella se detuvo. Claro que lo sé, porque es el dispositivo que la empresa estaba buscando. El aviso de esta mañana solo decía que la empresa había perdido un dispositivo de almacenamiento. Nadie dijo qué tipo de datos contenía. Cuando el USB cayó de la taquilla, me llamaste espía, que vendía secretos comerciales. Claudia parpadeó continuamente. Yo lo supuse. También dije que entraste en el grupo Vargas para robar el expediente del proyecto. En ese momento, el departamento técnico aún no había abierto el dispositivo delante de nadie. Su rostro cambió visiblemente. Doña Beatriz intervino de inmediato. No uses esas preguntas capciosas para acorralar a tu cuñada. Claudia es de la empresa. ¿Qué tiene de raro que haya oído algo? Me volví hacia ella. Solo hago una pregunta. Si ella sabía la información de antemano, debería decir claramente la fuente para que el departamento de verificación no pierda tiempo. Claudia rompió a llorar más fuerte. ¿Lo ves, mamá? Me está interrogando en mi propia casa. Doña Beatriz hizo que su hija se sentara y miró a Alejandro. Lleva a tu mujer a la habitación. No quiero que la cena se convierta en un juicio. Alejandro no habló de inmediato. Miró a su hermana un buen rato y luego se volvió hacia mí. Sube tú primero a la habitación. Fue la primera vez que me tuteó delante de ellas. El cambio de tratamiento fue muy sutil, pero tanto él como yo nos dimos cuenta. Claudia también se dio cuenta, porque la mano que sostenía el pañuelo se apretó inmediatamente. No quise discutir más. Antes de salir del salón dije, no quiero convertir esta casa en un tribunal, pero la sangre es un vínculo familiar, no una cortina para encubrir lo incorrecto. Doña Beatriz apartó la cuchara. A la mañana siguiente, pedí mediodía libre para ver al abogado Javier Solana. Su bufete estaba en una calle pequeña del barrio de Chamberí. Llevé la copia del libro de accionistas que guardaba mi abuela y el nombre exacto del archivo que había visto en la lista de datos. Javier examinó el libro durante mucho tiempo. La señora Laura Gil poseía el 31% de las acciones de Construcciones Vega. Después de su fallecimiento, ¿firmó usted alguna vez un documento de aceptación, de herencia o transferencia? Nunca. ¿Sabe a nombre de quién están esas acciones ahora? Mi madrastra, Isabel, dice que mi madre se las transfirió a mi padre antes de morir, pero yo nunca he visto los documentos originales. Javier abrió su ordenador y buscó los documentos que le había enviado anteriormente. Luego puso dos fechas una al lado de la otra. Mi madre ingresó en el hospital el 17 de marzo de 2002 tras un derrame cerebral grave. Según el historial médico antiguo que guardaba mi abuela, desde el 20 de marzo, mi madre casi no tenía capacidad de comunicarse ni de realizar actos complejos por sí misma. Murió a principios de abril. Mientras tanto, la copia del documento de transferencia que llevaba el nombre del archivo del USB tenía fecha del 27 de marzo de 2002. Miré esa fecha hasta que se me nublaron los ojos. Ese día, mi madre estaba en coma. Javier asintió. Si este historial médico es exacto, el día que se redactó el documento de transferencia, su madre no podía sostener un bolígrafo para firmar. Miré los dos papeles uno al lado del otro. Uno con la firma a nombre de una madre que yacía inmóvil en una cama de hospital y otro con el expediente médico, que probaba que esa mano no tenía capacidad para escribir. Después de más de 20 años, la verdad finalmente mostraba una grieta lo suficientemente grande como para que entrara la luz. El abogado Solana no me permitió actuar basándome solo en las emociones. Me pidió que recopilara todo el historial de tratamiento de mi madre desde su reingreso hasta su fallecimiento. Mi abuela tuvo que abrir la vieja caja de madera y sacar los papeles amarillentos, con el sello del Hospital Provincial de Toledo en la esquina. Según el historial,
Mi madre ingresó el 17 de marzo de 2002. 3 días después, su estado empeoró. El médico anotó claramente que había perdido la capacidad de comunicarse y no podía comer ni realizar movimientos intencionados por sí misma. El documento de transferencia del 31% de las acciones estaba fechado el 27 de marzo, es decir, la firma a nombre de mi madre apareció justo cuando ella no podía sostener un bolígrafo por sí misma. Javier creó una tabla cronológica muy detallada. Por un lado, la evolución del historial médico. Por otro, la fecha de redacción de los documentos, los testigos, los sellos de la empresa y los cambios de nombre de los accionistas en los libros de Construcciones Vega. Señaló el espacio vacío entre las dos fechas. Aún no podemos concluir que la firma sea falsa solo con el historial médico. La otra parte podría decir que el documento se firmó antes y se fechó después. Para aclararlo, necesitamos el original, un peritaje caligráfico, de la tinta, del sello y del expediente notarial. Si lo conseguimos, ¿qué debo hacer primero? Solicitar la conservación de pruebas. Javier envió en mi nombre un requerimiento a Construcciones Vega para que no destruyeran, alteraran ni trasladaran los libros de accionistas, las actas de reuniones, los comprobantes, contables y los expedientes de transferencia relacionados con mi madre. También preparó los trámites para solicitar la aplicación de medidas cautelares para evitar que los activos en disputa siguieran transfiriéndose. Le pregunté a Alejandro cuánto podía apoyar. Él respondió: puedo pagar los costes de abogados, peritajes y desplazamientos con mi dinero personal. Pero el departamento legal del Grupo Vargas solo se ocupará de los datos del grupo y de la inversión en Construcciones Vega. Acepté inmediatamente. No quería que algún día Isabel pudiera decir que me había apoyado en el poder de mi familia política para robar activos. Lo que mi madre me dejó, lo recuperaría con expedientes y la ley. Mientras el caso de las acciones comenzaba a tramitarse, la investigación del USB también dio un giro. A Marta Rivas le revocaron los derechos de acceso y, temporalmente, solo hacía tareas administrativas sencillas. Claudia ya no la llamaba para preguntar cómo estaba como antes. Al contrario, le enviaba mensajes continuamente diciéndole que debía asumir la responsabilidad por trabajar con negligencia. En ese momento, Marta comprendió que la estaban empujando a ser el chivo expiatorio. Una tarde, solicitó proactivamente reunirse con Alejandro en presencia del abogado interno y el representante de RRH. Sobre la mesa, Marta dejó un teléfono antiguo y un disco duro personal. Quiero entregar los datos relacionados. Sé que me he equivocado, pero no todo fue idea mía. En el teléfono había mensajes entre ella y Claudia. Claudia le envió la ubicación de mi taquilla personal. Le dijo a Marta que escondiera el USB bajo la chaqueta. También exigió que se revisara la taquilla delante de mucha gente para que yo no pudiera explicarme en privado. Una grabación de audio mostraba a Claudia diciendo: con que la acusen de robar datos, mi hermano la echará de casa él mismo. Tú haz tu trabajo, que en el futuro no te faltará un puesto a mi lado. Marta admitió haber usado el ordenador de la empresa para copiar algunos documentos a petición de Claudia. Pensaba que eran solo calendarios y listas de clientes. No sabía que el USB también contenía el expediente relacionado con mi madre. Alejandro escuchó sin enfadarse de inmediato, solo preguntó por qué no lo había entregado hasta ahora. Marta bajó la cabeza. Porque fui codiciosa. Pensé que Claudia me protegería, pero cuando pasó, dijo que todo era obra mía. La gente suele acordarse de la verdad solo cuando la mentira ya no puede encubrirlos. Los datos de los correos electrónicos y los comprobantes posteriores mostraron que algunas cantidades de dinero se habían ocultado bajo contratos de consultoría de eventos. La entidad que firmaba los contratos era una pequeña empresa sin personal real, pero que recibía dinero de una empresa intermediaria con relaciones comerciales con el Grupo Ibérico, la empresa de
Verónica Ortiz. Una parte de los beneficios se utilizó para pagar préstamos y facturas de compras de Claudia. El importe total identificado a través de transacciones sospechosas ascendía a unos 3 millones de euros. Sin embargo, el departamento legal no declaró que fuera dinero ilegal hasta que hubiera una conclusión oficial. Todos los comprobantes se entregaron a las autoridades competentes para que continuaran la verificación. El caso de la caja de mazapán tampoco se consideró ya un incidente alimentario normal. El restaurante proporcionó un video de la cámara que grababa a un hombre con gorra entregando la caja de dulces en el mostrador de recepción. La caja de regalo no estaba en la factura, no pertenecía a la lista de platos y tampoco la había preparado el establecimiento de catering. Las muestras de comida se guardaron junto con el historial médico de los 6 intérpretes. Los resultados iniciales mostraron que los enfermos habían comido ese tipo de dulce, pero aún se necesitaba un análisis para determinar la causa concreta. El repartidor fue identificado más tarde como un simple eslabón intermedio. Declaró que le habían pagado por llevar la caja de regalo al restaurante sin saber qué había dentro. El número de teléfono que contrató al repartidor estaba registrado con datos falsos. Sin embargo, los datos de contacto y la cadena de pagos conducían a una persona relacionada con la empresa intermediaria que Claudia había utilizado. Todas las pistas se acercaban a ella, pero doña Beatriz seguía sin aceptarlo. Una hija criada en esta casa durante casi 30 años. Puede ser impulsiva, pero no puede ser tan malvada como para hacer daño a la gente. Alejandro puso la copia de los mensajes sobre la mesa. Puedes creer en ella, pero no puedes pedirles a todos que ignoren las pruebas. Estás empujando a tu hermana a un callejón sin salida por tu mujer. No, fue Claudia quien eligió ese camino. Doña Beatriz rompió a llorar, acusándolo de ser un mal hijo y de olvidar los lazos de sangre. Alejandro mantuvo un tono respetuoso, pero cada palabra fue firme. A partir de hoy, no puedes llamar a RHH legal ni a ningún departamento para preguntar por el expediente de Claudia. Cuanto más interfieras, más perjudicial será para ella. Doña Beatriz miró a su hijo como si fuera un extraño. Las verificaciones duraron todo marzo y abril. Cada documento que se abría traía una nueva pregunta. Pero ya nadie tenía fuerzas para cerrar la caja de la verdad como antes. Muchos meses después, todavía recuerdo claramente la tarde en la Cuántar, Villa de los Vargas. La mesa estaba puesta, pero nadie tenía ánimo para comer. Sonó el timbre. El servicio trajo un montón de sobres y documentos. Había una citación para Claudia, un aviso solicitando datos relacionados con Marta Rivas, un documento de conservación de expedientes enviado a Construcciones Vega y papeles de verificación de las transacciones conectadas con el Grupo Ibérico. Claudia sostuvo el papel, sus manos temblaban violentamente. Doña Beatriz estaba a su lado, moviendo los labios pero sin poder decir palabra. El humo del incienso seguía elevándose ante las fotos de los antepasados. Y la comida, caliente en la mesa, se enfriaba en la casa que una vez creyó que el dinero y el estatus podían tapar cualquier error. Septiembre de 2024. Madrid acababa de pasar una tormenta de verano. Esa mañana fui con el abogado Javier Solana a Construcciones Vega en Toledo. La sala de reuniones aún tenía colgada la foto del día de la inauguración, pero la silla de mi padre había sido apartada. Sobre la mesa estaban las conclusiones del peritaje caligráfico del libro de accionistas original y el historial médico de mi madre. La firma en el documento de transferencia del 27 de marzo de 2002 no había sido realizada por mi madre. El sello de la empresa se había estampado después de la fecha indicada en el documento. La persona que figuraba como testigo había fallecido casi 2 meses antes de esa fecha. Isabel estaba sentada enfrente, con la cara blanca. Sofía solo miraba al abogado representante. Mi padre bajó la cabeza, más envejecido que el día que vino al pueblo a pedirme que salvara la empresa. Javier leyó claramente la demanda. El 31% de las acciones de mi madre debía ser restituido a la masa hereditaria.
Los dividendos y activos generados se seguirían cotejando. Nadie podía transferir los activos en disputa. Isabel se levantó de un salto. Hice todo para mantener la empresa. Si en aquel entonces no me hubiera movido, Construcciones Vega habría muerto hace mucho tiempo. Podrías haber aportado dinero o comprado acciones legalmente. No tenías derecho a usar la firma de alguien que yacía inmóvil en una cama de hospital. ¿Crees que tu madre era inocente? Si tienes pruebas, preséntalas. Un papel falso no puede convertir lo incorrecto en correcto. Isabel se volvió hacia mí. Padre, di algo, tú mismo estuviste de acuerdo en que lo hiciera. La sala se quedó en silencio. Papá levantó la cabeza con los ojos rojos. Sí, sabía que el papel no se firmó delante de Laura. Tenía miedo de perder el control y me engañé a mí mismo pensando que las acciones seguían en la empresa y que en el futuro todos los hijos se beneficiarían. No lloré. 22 años esperando una admisión y, cuando la oí, dentro de mí solo quedó un vacío frío. Mi padre dimitió y entregó la gestión a un consejo independiente. Isabel fue suspendida de todos los derechos relacionados con las finanzas y el libro de accionistas. Los indicios de falsificación se trasladaron a las autoridades competentes. Sofía tuvo que vender su apartamento privado para devolver los gastos personales tomados de la empresa, y luego se fue a trabajar a una pequeña empresa donde nadie sabía con qué privilegios había vivido. No me alegraba ver a la familia destrozada, pero tener compasión no significaba seguir dejando que lo incorrecto viviera bajo el nombre de amor familiar. En el Grupo Vargas, los resultados de la verificación se anunciaron en una reunión extraordinaria. Claudia fue destituida de todos sus cargos. El apartamento, el coche y la tarjeta de gastos del grupo fueron confiscados. El contrato de consultoría falso y las transacciones de unos 3 millones de euros se entregaron para seguir aclarándose. Marta Rivas admitió haber escondido el USB, haber cambiado arbitrariamente al proveedor de intérpretes y haber acordado recibir beneficios fuera del contrato. La entrega de los mensajes se tuvo en cuenta, pero no borró su responsabilidad. La cadena de correos electrónicos mostró que Verónica Ortiz había usado la deuda de Claudia para presionarla a fin de que proporcionara el calendario de negociaciones y los datos del proyecto Manzanares. Las personas implicadas en el grupo ibérico fueron citadas una tras otra. El caso de la caja de mazapán aún debía seguir siendo analizado. Nadie podía acusar por su cuenta a la persona que causó la enfermedad directamente sin una conclusión final. Alejandro dijo ante el consejo: no protegemos la reputación ocultando las infracciones. La reputación solo tiene valor cuando la empresa se atreve a asumir la responsabilidad y corregir el sistema que permitió la infracción. Después de la reunión, invitaron a Claudia a irse. Doña Beatriz corrió tras ella hasta el vestíbulo, agarrando la mano de su hija y llorando sin voz. Al verme, Claudia se soltó de su madre y se abalanzó. Si tú no hubieras aparecido, no lo habría perdido todo. Alejandro iba a dar un paso adelante, pero lo detuve. Yo no te he quitado nada. Tu trabajo, tu confianza y tu libertad los cambiaste tú misma por dinero y rivalidad. Ya has ganado. ¿Estás satisfecha? Esto no es una cuestión de ganar o perder. 6 personas tuvieron que ser hospitalizadas, cientos de empleados podrían haber perdido su trabajo si el proyecto fracasaba. Deberías pensar en esas consecuencias en lugar de solo lamentar lo que te han confiscado. Claudia apartó la cara. 2 empleados de seguridad la llevaron al coche, mientras doña Beatriz se quedaba inmóvil bajo la marquesina. Esa noche llamó a la puerta de mi habitación. La mujer que me había obligado a servir café en el primer desayuno ya no tenía esa arrogancia. Puso frente a mí una pequeña caja de madera. Dentro había un juego de joyas de oro y diamantes que había preparado para otra nuera. Me equivoqué. Miré la ropa, el origen familiar, y pensé que podía poner precio a una persona.
Mimé a Claudia hasta el punto de convertir el encubrimiento en amor. Cerré la tapa de la caja y se la devolví. No necesito joyas para olvidar lo que ha pasado. Tampoco puedo hacer como si nada hubiera ocurrido. Solo te pido que me des la oportunidad de aprender de nuevo a ser madre. La oportunidad no está en la caja, está en sí. A partir de ahora, te atreves a respetar los límites de los demás. Ella abrazó la caja y se fue. Alejandro estaba en el pasillo. No me preguntó si ya había perdonado a su madre. Solo me entregó un documento ya firmado. Era el documento de rescisión del acuerdo matrimonial de 15 meses. Confirmaba que renunciaba a cualquier condición que pudiera limitar mi elección. No rompió el papel para fingir que lo firmado nunca había existido. Dijo: firmo este documento para devolverte el derecho a y decidir que desde el principio no respeté de verdad. Tomé el bolígrafo, pero no lo posé. Fuera de la ventana, la lluvia había parado, y los reflejos de luz sobre la Sierra de Madrid vibraban suavemente con el viento. Por primera vez en ese matrimonio, nadie me apresuraba a firmar. El 20 de mayo de 2025, el abogado Javier Solana me llamó temprano por la mañana. El expediente de herencia de mi madre había completado el último paso, importante. El 31% de las acciones que habían sido transferidas con documentos falsos fue devuelto a la masa hereditaria, para luego dividirse según la normativa y los documentos legales que mi madre dejó. Me convertí en la titular de los derechos sobre esa parte de los activos. No grité de alegría, ni sentí que acababa de ganar una victoria. Llevé el certificado de confirmación a casa de mi abuela. Lo puse frente a la foto de mi madre y encendí 3 velas. La peineta de plata antigua estaba junto al viejo libro de accionistas. 2 pequeños objetos que nos habían acompañado a mi abuela y a mí durante más de 20 años de espera. Mi abuela estaba detrás, con voz lenta. Tu madre dejó bienes, pero lo que más deseaba seguramente no era que te hicieras rica. Lo sé. Entonces, ¿qué piensas hacer? Lo había pensado durante meses. No vendí las acciones para obtener dinero, ni ocupé un puesto ejecutivo solo para echar a mi padre y a Isabel de la empresa. Exigí que Construcciones Vega estableciera un consejo de administración con miembros independientes, hiciera públicas las transacciones con familiares y contratara una firma de auditoría externa durante Taisipos, al menos 3 años. Una parte de los dividendos que me correspondían se destinó a crear un fondo de formación profesional con el nombre de mi madre para apoyar a los hijos de los trabajadores con dificultades económicas. Mi padre ya no ocupaba el cargo ejecutivo. Se mudó a la casa antigua del pueblo, viviendo de los ingresos legales restantes y colaborando con el proceso de resolución de las infracciones. Isabel tuvo que asumir la responsabilidad por los documentos falsos y las cantidades de dinero utilizadas para fines incorrectos. En el Grupo Vargas, los resultados finales de la investigación también aclararon el caso de la caja de mazapán. Verónica Ortiz había utilizado a un intermediario para enviar el regalo falso en nombre de la organización al restaurante. El mazapán contenía una sustancia que causaba trastornos digestivos en una dosis en que obligó a los 6 intérpretes a ser hospitalizados. El objetivo era sabotear la negociación, causar daños al Grupo Vargas y crear una oportunidad para que el Grupo Ibérico accediera al proyecto Manzanares. Claudia sabía del plan para interrumpir la conferencia, pero declaró que no sabía que la comida sería intervenida. Aún así, los mensajes, los flujos de dinero y los datos robados fueron suficientes para demostrar que había participado en la cadena de actos ilícitos. Verónica Ortiz y varios implicados fueron procesados. Claudia fue sancionada por proporcionar datos ilegalmente, recibir beneficios no transparentes y ayudar a ocultar el origen del dinero. Marta Rivas vio considerada su cooperación como atenuante, pero aún tuvo que pagar el precio de su elección. Al oír los resultados, doña Beatriz ya no corrió a suplicar a Alejandro que interviniera. Solo le llevó a su hija una bolsa de ropa
y se sentó fuera durante mucho tiempo. Al volver, entró en mi habitación, con los ojos hinchados y rojos. Pensaba que amar a un hijo era encubrir todos sus errores, dijo. Hasta que vi cómo se llevaban a Claudia, entendí que mi propio encubrimiento la había alejado cada vez más de lo correcto. Le serví una taza de té caliente. No era el café del primer desayuno, ni había una mesa larga dividiendo a quien se sentaba arriba de quien estaba de pie. Nos sentamos juntas junto a la ventana, cada una guardando su propio silencio. Aún no podía llamarla madre con confianza, como si nada hubiera pasado, pero ya no sentía ira en mi interior. Perdonar no es borrar el pasado. Perdonar es no dejar que el pasado siga controlando tu vida. Para terminar los 15 meses de matrimonio, puse el documento de rescisión del acuerdo frente a Alejandro. Él ya lo había firmado, solo faltaba mi firma, y todos los vínculos privados entre nosotros se cerrarían. Después, si ambos queríamos, el procedimiento de divorcio podría llevarse a cabo según la ley. Alejandro no me preguntó si firmaría o no. Durante meses había dejado el sillón de director general para participar en el programa de reforma de la gobernanza con el Consejo Independiente. Hizo pública su responsabilidad al permitir intervención de familiares. Pidió disculpas a los empleados que habían sido tratados injustamente y aceptó una supervisión más estricta. No me compró regalos caros. Cada mañana preparaba él mismo 2 cafés y ponía una taza de té de hierbas en mi sitio. Cuando iba a visitar a mi abuela, solo me llevaba hasta la entrada del pueblo, sin entrar por su cuenta si no lo invitaban. Tampoco volvió a mencionar el hecho de que yo había salvado la negociación para obligarme a estar agradecida. Un día dijo, antes pensaba que mantener a alguien al lado me daba derecho a decidir su posición. Ahora entiendo que la gente solo se queda de verdad cuando tiene derecho a irse. Tomé el bolígrafo y firmé el documento de rescisión del acuerdo de 15 meses. Alejandro miró la firma. Su rostro se entristeció fugazmente, pero no me detuvo. Empujé el papel hacia él. El acuerdo ha terminado. Él asintió. Lo entiendo. A partir de hoy ya no soy el marido con el que te casaste para resolver un arreglo. Tampoco soy el marido que puede usar un contrato para retenerte en esta casa. Lo sé. Me levanté y fui a la ventana. Fuera, la Sierra de Madrid estaba bañada por la luz pálida de la Purti, tarde de invierno. Los árboles del jardín habían perdido casi todas sus hojas, pero en las ramas más pequeñas ya aparecían brotes verdes. Alejandro preguntó, muy bajo, ¿te vas a ir? Me di la vuelta. Voy a mudarme a vivir con mi abuela, un tiempo. Él bajó la cabeza, aceptando. Continué. Pero si todavía quieres conocer a la mujer que una vez no quisiste saber quién era, puedes empezar de nuevo, sin contrato, sin inversión y sin plazo. Alejandro levantó la cabeza. Por primera vez vi al hombre siempre seguro de sí mismo, tan torpe como un chico, que no sabe qué decir. Preguntó, ¿aún tengo una oportunidad? No prometo olvidarlo todo. Solo nos doy a ambos una oportunidad de avanzar con la verdad. 3 meses después, Alejandro vino al pueblo de Toledo, llevando él mismo una cesta de naranjas para mi abuela. Ella no lo invitó a entrar de inmediato, lo hizo sentarse en el porche a desgranar guisantes durante casi 1 hora antes de poner otro plato en la mesa. Lo vi quitando torpemente las espinas del pescado de río involuntariamente, me eché a reír. No hubo una segunda gran boda, ni joyas de diamantes, ni coches de lujo. Empezamos de nuevo con comidas normales, palabras verdaderas y el derecho de cada uno a decir no. Mi vida una vez fue tasada en 20 millones de euros, un acuerdo de 15 meses y una tarjeta de empleada gris. Pero después de todo, entendí que el valor de una persona no reside en la cantidad de dinero que posee, los idiomas que habla o el puesto que ocupa. Ese valor reside en cómo mantienen su dignidad cuando son despreciados, cómo asumen la responsabilidad cuando cometen errores y cómo tratan a los más débiles que ellos. Mis abuelos decían que el buen paño en el arca se vende.
Una familia es igual. Por fuera puede ser rica, poderosa, con grandes banquetes. Pero si por dentro falta el respeto y la justicia, tarde o temprano se romperá. En cambio, una pequeña casa rústica, si las personas que viven en ella saben quererse correctamente, saben reconocer sus errores y saben enmendarse, puede convertirse en el lugar más pacífico al que volver. La historia de Elena Vega termina aquí. Si crees que la dignidad y la amabilidad nunca deberían ser tasadas, deja un comentario, suscríbete al canal y envía esta historia a quienes necesiten un poco más de valor para protegerse a sí mismos.